Dios sobre nuestras vidas. De todos, hombres, niños, ¿verdad? Solteros, casados. El Señor tiene un propósito. En 2 de Timoteo 3:16 dice una expresión bien poderosa en el inicio, dice: toda la escritura, toda la palabra es inspirada por Dios. No es ningún invento de ningún hombre, es palabra de Dios. Cuando dice toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Podemos entender eso, hermanos? Amén. Toda es inspirada por Dios. Y luego dice, y se la quiebra en 4 pedazos, dice, y yo quiero, dice, que sea provechosa, que sea útil, dice. ¿Cómo? Enseñándoles, redarguyéndoles, corrigiéndoles e instruyéndoles. Gloria a Dios. Eso es lo que quiere hacer la palabra de Dios. ¿Ve? Y yo pienso que usted como yo hemos escuchado frases como, cuando algo no le gusta, dice, pues yo voy a obedecer al Señor Jesús, no a lo que dijo Pablo. Yo voy a obedecer a Pedro, yo no voy a obedecer. No, la palabra de Dios dice, toda es inspirada por Dios. O sea, la haya escrito el Señor Jesús, la haya escrito Pablo, la haya escrito Pedro, todo viene de Dios. Es lo que está diciendo en 2 de Timoteo 3:16. Amén. Toda la Biblia, toda la palabra es inspirada por Dios. Vamos a estar compartiendo sobre 1 de Corintios capítulo 11, si abre su Biblia ahí, y vamos a tomar esta lectura. Gloria a Dios. Como un poquito de introducción, Corintios es una carta que escribió Pablo desde Éfeso, y desde una ciudad lejana a otra se las mandó y se las partió en 2. 1 de Corintios del 1 al 6 son cosas que él escuchó. Dijo, yo he escuchado esto, dice, de la familia de Chloe, que ha sucedido en la iglesia, y empieza a atender los asuntos que pasan en la iglesia. Y del capítulo 7 en adelante ya es Pablo, dice, lo que ellos preguntaron, o sea, lo que Pablo escuchó, y luego ellos le regresaron la carta en el capítulo 7, le dicen, y les dice Pablo, muy bien, de todo lo que ustedes me escribieron, y empieza a atenderles todas sus preguntas que ellos tenían. Y en el capítulo 11 es una de ellas, ¿verdad? Y estamos ahorita bajo la serie de Mi casa y yo. O sea, que en la familia, los roles de los padres, de la mamá, del papá, a la manera de Dios. ¿Cómo honramos a Dios? Hay mucha palabra en la Biblia para la familia, pero ahorita vamos a tomar este ángulo solamente. ¿Está ahí conmigo? 1 de Corintios 11, y vamos a leer del 1 al 16, y ahorita lo partimos en versículo por versículo. Dice Pablo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue criado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza, por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos, ¿es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre,
ni las iglesias de Dios. Gloria a Dios, palabra de Dios. Amén. Vamos a irlo quebrando. Dice en el verso primero, lo que nos está enseñando Pablo es que él tiene la osadía de decir a los corintios, a la iglesia que estaba en Corinto, dice: no les predico con palabras, sino con acciones. Así como yo hago, hagan ustedes, sin perder el blanco, que es el Señor Jesucristo. Es lo que él está diciendo, ¿verdad? O sea, si ustedes están mirando, ¿verdad?, que yo les enseño, bueno, entiendan la palabra, pero también miren mis acciones. O sea, háganle como yo le hago, ¿verdad? Y de ahí nos brincamos al versículo 3 y da una enseñanza y dice: Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. En otras palabras, le está diciendo: este es el orden divino. Esto es como Dios mira, como sus lentes observan a la creación. Dice: yo así miro la creación. Cristo es la cabeza de todo varón, ¿verdad? Cristo es la cabeza. En otras palabras, el varón está comprometido primeramente con Cristo. O sea que cuando lleguemos delante del Señor, papá, el esposo, ¿verdad?, va a llegar a decir: usted como encargado del hogar. Así es como lo mira el Señor. Vamos a ver en sus responsabilidades. Usted estaba guiando a su familia a la oración, a la palabra, al ayuno, a buscarme. Les enseñabas palabra, les compartías, ¿verdad? Esa es la responsabilidad del varón. Y dice: y la cabeza, dice, y el varón es cabeza de la mujer, y la mujer, dice, viene a ser esa ayuda idónea, ¿sí? Esa ayuda idónea. Y vamos a mirar más adelante que nada tiene que ver de quién es más, quién es menos. Es simplemente el orden que Dios está estableciendo. Esto es como Dios lo mira. Para los corintios aquello era culturalmente un shock. Era algo que los tenía como: ¿cómo es eso? Si nosotros somos de Grecia, somos una comunidad que fuimos de lo más avanzado. Ahorita es Roma, pero nosotros fuimos una civilización que tuvimos filosofía, tuvimos democracia, tuvimos los deportes sanos, ¿verdad?, las famosas olimpiadas. Pero la palabra de Dios siempre viene contra toda cultura. Contra toda cultura, siempre va a ser así. Usted escudriña la escritura y se va a encontrar con eso. Entonces les dice: el orden divino del cielo, así es como Dios lo mira. Y por este orden divino les da una palabra en el siguiente verso. Entonces les dice el orden y dice en el verso 4: por el mismo orden divino, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. ¿Qué quiere decir afrenta? Significa que es la vergüenza o deshonra de un acontecimiento o hecho. En este caso sería una deshonra, ¿verdad?, que tuviera una cachucha cuando estamos mirando la palabra de Dios, que es orar o profetizar. Orar, ahorita nosotros estamos teniendo comunión con la palabra de Dios, ¿ve? Entonces dice que si un varón ora o profetiza con la cabeza cubierta, o sea, sombrero, cachucha o algo sobre su cabeza, dice, es algo vergonzoso, es algo deshonroso, insulta, ofende para Dios. ¿Cómo? ¿En qué contexto? En el orden divino espiritual. Por eso introdujo primero ese contexto. Dice, así está el orden, dice, y es la razón por la cual les comparto esta palabra. Esto dice por boca del Señor Jesús, dice sobre los templos, lugares como estos, dice, mi casa, dice, casa de oración será llamada. Es un lugar de oración aquí. Por eso la palabra está ministrando. En el verso 5 dice, toda mujer que ora o profetiza, aquí entra a administrar a la esposa, administró al esposo, entra a la esposa, y ahí constituye la mujer y el hombre. Toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, igual es a una acción vergonzosa que deshonra, insulta el orden divino, ¿verdad? Al extremo, dice Pablo en este versículo, dice, mejor es que si se rapase la cabeza. Imagínese usted eso, ¿verdad? Como que lo pone de una manera fuerte.
simbolismo, ¿verdad? Que en aquel tiempo, si usted se mete allí en Google y dice, ¿cómo era la vida en Corinto en el tiempo de la Biblia? Usted se va a dar cuenta que ahí estaba Afrodita, ahí estaba Zeus, y de esos templos tenían miles de profetisas, y de esas sacerdotisas, eran consideradas prostitutas, y era una costumbre, no era algo como malo para ellos, lo miraban como algo normal. Esas mujeres andaban rapadas y andaban descubiertas y por la calle. Entonces está Pablo enseñando, inspirado por el Espíritu Santo, diciendo, debe haber una diferencia de los hijos de Dios, de los no hijos de Dios. Y brinca al versículo 6, dice, porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso cortarse el cabello, raparse, que se cubra. En otras palabras, que honre el orden divino, ¿verdad? El orden de Dios espiritual. Versículo 7 dice, el varón no debe cubrirse la cabeza. Y da la razón espiritual divina de cómo Dios lo mira. Pues él dice, como segunda explicación, primero porque depende del varón, ¿se recuerda? ¿Verdad? Y el varón depende de Dios, del Cristo. Dice, y en esta segunda razón dice, pues él es imagen y gloria de Dios. Esa es otra razón por la cual cubrirse. Pero la mujer es gloria del varón. ¿Cómo es eso? Ahora que por el orden de la creación, porque creó primero al hombre, ¿cierto? Y dice que lo mira y dice, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré, dice, una ayuda idónea. Lo hace dormir, quita una costilla y de ahí crea a la mujer. Y dice que le llama varona, porque del varón fue tomada. Gloria a Dios. Entonces ahora, no solo por el orden de sujeción espiritualmente, sino que ahora por el orden de la creación, Dios establece hacer una distinción, diferencia en la iglesia y en el mundo. Que cuando oran o profetizan, si es hombre, se tenga el cuidado de no cubrirse la cabeza. Y si es una mujer que ora o profetiza, que se cubra la cabeza. Esa es su segunda razón que da. Y ahorita vamos a escudriñar que nos da otra razón más adelantito. Y en el verso 8, si usted me sigue, dice, porque según el orden de la creación, el varón fue creado primero y después la mujer. No lo explica. El orden de la creación. Sabemos que Dios miró que no era bueno. Es lo que le expliqué hace rato. Y es como crea a la mujer. Amén. Brincamos al verso 9. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Sigue disertando sobre el orden de la creación con la iglesia de Corinto. Para Dios denota, resalta que es importante que el esposo y la esposa, la familia, se entiendan estos roles y responsabilidades. Y las enseñamos a nuestros hijos para no deshonrar o avergonzar, insultar al Señor. En el verso 10 dice, esta es la razón por que la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. ¿Cómo es eso? Que cuando tiene cubierto está diciendo, reconozco el orden espiritual, reconozco el orden de la creación, por lo tanto estoy bajo sujeción. ¿Ve? Por causa, dice aquí, de los ángeles. Le agrega un tercero. Dice, bueno, por el orden divino, por el orden de la creación. Y ahora dice, porque los ángeles están observando. O sea, que la iglesia está siendo observada en el mundo espiritual a través de los ángeles. Y los ángeles se dan cuenta si nosotros estamos teniendo un orden dentro de la palabra de Dios para honrar a Dios o traer afrenta a Dios. Y lo pone en esto, que puede ser un acto tan sencillo, pero es tan poderoso a los ojos de Dios. Aleluya. Muy bien. Los ángeles están observando nuestra acción cuando oramos y profetizamos. Verso 11 y 12. Porque en Dios ni el esposo es sin la mujer, o sea, la necesitamos, ni la mujer es sin el esposo, o sea, la esposa lo necesita. Ahí es donde aclara que no es un asunto de que, yo soy el jefe del hogar, no, eso no lo miras en la Biblia. No hay una expresión así de Pedro, él era casado. Usted observe y lea la Biblia, no se va a mirar que hay ahí machos.
Está hablando de hombres que están sujetos a Dios directamente y dirigen a su familia en amor. Ese condimento, la fe, el amor, no puede faltar. No da lugar. Escuché una vez, ¿verdad? Un testimonio de un varón que dice que la esposa pues no se sujetaba. Y dice que agarró el cinto y lo ungió con aceite. Y ¡zas! Y ya cuando le dieron la enseñanza, no, hermano, eso no se hace. Eso no está ahí. Y se le quedó el cinto ungido. Así se le llama. Dios lo bendiga, ¿verdad? Pero van aprendiendo. Y cuando no se entiende completamente, se puede actuar de una manera agresiva. Y no es de Dios que seamos así. Está hablando de algo que es orden divino. Y dice, y aclara, dice que la razón de la creación, la razón del orden espiritual, la razón de los ángeles, no te hace más, no te hace menos. Amén, gloria a Dios. Estamos en el 11 y 12, amén. No se puede vivir el uno sin el otro, ya que nacemos de la mujer y de Dios viene todo esto, que es el versículo 12. O sea que todos hemos estado en la pancita de mamá, ¿verdad? Todos hemos nacido de una mujer. Ciertamente venimos de Adán y Eva y viene esa honra desde ahí. En el verso 13, pregunta Pablo por inspiración divina, ¿creen que es adecuado, creen que es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Y en el verso 14 dice, pasa de lo espiritual, de Cristo la cabeza, del orden de la creación, de la observación de los ángeles, se brinca a lo natural. Dice, ustedes dense cuenta, dice, en lo que es dentro y fuera de la iglesia, en lo natural. O sea, no se distingue de que si es cristiano o no es cristiano, dice en lo natural. O sea, la misma naturaleza, dice, en lo humano, dice Pablo, nos enseña, tanto en el mundo como en la iglesia, que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Ve? Yo pienso que los hermanos en el tiempo de los hippies batallaron mucho. Que era la moda, dejarse crecer el cabello, ¿verdad? Pero dice aquí que es deshonroso para el hombre dejarse crecer el cabello. Y en el verso 15, en lo natural, dice, cuando por el contrario, a la mujer el dejarse crecer el cabello le es honroso. Dice, porque en lugar de velo le es dado el cabello. ¿En qué? En lo natural. Y debatió en todo lo que es lo espiritual y dentro de la iglesia. Dice, pero aún fuera de la iglesia, dice, no pueden ustedes mirar esa distinción. Dice, así es dado. ¿Ve? Y en el verso 16 dice, con todo eso, dice, o sea, todo lo que explicó, si alguien quiere ser contencioso, peleonero, ¿verdad? Nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Pablo cierra esta enseñanza así, porque podemos preguntarnos, y me imagino que los de Corinto se preguntaron, ¿qué largo es largo el pelo? ¿Qué corto es corto el pelo? Dice, no vamos a entrar en contención. Dice, usted hasta aquí es corto, déjeselo corto hasta ahí. Para usted es largo hasta ahí déjeselo largo. No vamos a discutir eso. El punto es que tiene que tener señal de autoridad por causa del orden divino, por causa de la creación y de los ángeles. Y ya en lo natural dice, tengan ese cuidado de lo que es el cabello del hombre y el cabello de la mujer. Fíjese cómo se mete la palabra de Dios en cosas así, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? En nosotros está el ponerle fe. Acuérdese, por obligación solamente las cosas no funcionan. No funcionan. Y yo no creo que vaya a llegar uno al cielo y decir, Señor, lo hice porque tú dijiste. No, le tienes que poner fe y le tienes que poner amor a las cosas de Dios. Sin eso, se lo compruebo. En 1 Corintios capítulo 13 dice, así des tu vida, dice, así te sacrifiquen por mí, por Dios, por Cristo. Pero si no lo haces por amor, dice, de nada sirve. Siendo algo tan grande, ¿cómo no vamos a hacer algo que está pidiendo el Señor, que no requiere de mucho esfuerzo? ¿Verdad? Y es el amor. Y la otra palabra que dice es que todo lo que se haga en el nombre del Señor Jesucristo. Y si no se hace con fe, dice, es pecado. Así que
nadie se sienta empujado, sino que lea y póngase a cuentas con Dios. Y en lo que usted está recibiendo, sírvale a Dios con amor y con fe. Amén. Así vamos a ponernos de pie. Y esto es, ¿verdad?, para todos los matrimonios. Gloria a Dios. El Señor tiene palabra. Aleluya. Vamos a hacer una oración y vamos a dejar en sus manos el poder de la palabra. Aleluya. Él puede hacer muchas cosas en nuestras vidas y traer esa santificación en nuestras vidas, que nos podamos acercar más a Dios de la manera correcta. Amén. Oremos. Señor, ponemos delante de ti, Señor, este consejo. Sea usted, mi Dios, obrando en los corazones del hermano, de la hermana, Señor, aún de aquel que no se ha bautizado y tiene fe y quiere honrarte, Señor, que lo haga, Señor, de corazón, con amor, con fe, Señor, porque al final todo lo que queremos es agradarte. Obra en nosotros, Señor. Ten misericordia de tu iglesia, Señor, que está caminando en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, para hacerte fiel, Padre, para honrarte en todo lo que hagamos. Le pido, Señor, que esta palabra sea sellada en nuestros corazones, Señor. Que en casa, Señor, la sigamos estudiando, Señor, verificando, Señor, y sea una transformación para bendición. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, aleluya. Un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Así paso este lugar. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a tener junta los diezmadores. En la parte de atrás lo hacemos para no interrumpir aquí. Y no tomamos mucho tiempo. Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos. Entonces, el velo. Las que usan velo traen velo, y las que no traen velo andan desveladas. Y igual, como mencionaba en la introducción, esto es un acto de una revelación que uno va adquiriendo. Y como estaba explicando ahorita mi hermano en la palabra, primeramente en la introducción habla acerca de el orden que Dios estableció en el hogar. Tiene que haber un orden. A veces no gusta mucho que el hombre sea la cabeza del hogar, pero el Señor así lo estableció. A veces no gusta mucho que el hombre pues toma ciertas decisiones que a veces la esposa o los hijos dicen, no, es que mi papá es bien renegón, o es que el viejo es medio. Entonces empiezan a mirarnos en una manera en que no se acepta. Entonces propongamos esto basado en la palabra del día de hoy. Es en una revelación, no es por una imposición. Mi esposa está sujeta a mí, no por obligación, sino por amor, voluntariamente. Yo proveo para ella protección, seguridad, cariño, para que se sienta segura, de tal manera que no le es difícil sujetarse. ¿Por qué? Porque encuentra ese respaldo. Entonces, varones, el ser cabeza del hogar es una responsabilidad, porque debemos de cuidar nuestra pareja, nuestros hijos, hay que cuidarlo. Hay esposos que de repente sueltan la batuta, sueltan la línea. Hagan lo que ella diga. Ahí ve con tu madre. Lo que ella diga ya no. Y la mujer pues anda, ¿verdad? Haciendo malabares para que el hogar funcione. Que los estudios, que arreglen, saquen la basura, que vénganse a comer y que ya esto, que ya lo otro. Y el hombre dice, pues lo que ella diga. Yo nomás ahí le doy lo del chivo, lo del lonche, y ahí ya ellos que se encarguen. Ya, no quiero tanta. Al momento, eso es como la ira. Una persona airosa es una persona que resuelve su problema instantáneamente. Le doy un crédito al que se aira en ese momento, dice todo, ya avienta todo ahí y ya, se siente bien al momento, pero no resuelve el problema. Así funciona la ira instantánea. Entonces, cuando uno suelta, relega su autoridad, resuelve el problema al momento, pero cuando pasa el tiempo se va agravando, porque no todas las decisiones que ella tome por sí solas van a ser aceptables por uno. Entonces uno tiene que estar ahí
dando el voto, dando el cómo lo vamos a hacer con esto y con lo otro. Y a veces hay esposos que dicen, tú nomás entrégame cuentas a mí. Ah, caray, o sea, ¿cómo? Si ese es tu trabajo, quieres que yo lo haga y que te entregue cuentas a ti todavía. Y a veces la esposa termina teniendo un hijo más, a veces con uno. Eso no debemos hacerlo. Hay que pedir al Señor sabiduría. A veces no tenemos un modelo de nuestros padres, de nuestros abuelos o suegros. No tenemos un modelo que digamos, este es el modelo que funciona. Está en la Biblia, 1 Corintios 13. Dice, cada uno en su debido orden, Dios, y luego dice Jesucristo, y luego dice el hombre cabeza del hogar, y luego la mujer. Ahora, la mujer tiene toda autoridad sobre los hijos. Y la mujer tiene una asignación que es sabiduría. La mujer es águila. Hay cosas que mira que el hombre no ve. El hombre no lo ve. Entonces, por eso formamos el equipo del matrimonio. Entonces, cuando se cubre la mujer, se cubre en el entendimiento que viene de parte de Dios, está bajo autoridad, entiende su lugar. Y el hombre de igual manera, cuando ve a su mujer con velo, con señal de autoridad, como los ángeles que están mirando que hay autoridad en el lugar. Entonces uno tiene que preocuparse en ese sentido, decir, caray, es mi responsabilidad. Este barco, ¿a dónde lo llevo? Es mi responsabilidad de estar en esta relación con Dios y no ser una persona tirana para con mi esposa, con mis hijos, etc. Inclinamos nuestros rostros, oramos. Amado, te damos gracias, Padre, por tu amor, por tu palabra que nos ministra, nos habla, nos pone, Señor, el recuerdo, nos repasa una vez más nuestra responsabilidad en el hogar. Gracias, Señor, por el matrimonio. Gracias, Señor, por los hijos, la esposa que nos has puesto a nuestro lado. La honra y la gloria es para ti. Gracias, Padre amado. Bendito sea tu nombre para siempre. En esta hora te pedimos que nos despidas en paz, con tu bendición, la presencia de tu Espíritu Santo. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Y todos decimos, amén. Amén. Dice ese texto, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado. Y decimos,